influye mucho el ser humano. Nuestra actitud influye inclusive en nuestro estado de ánimo. Cierta música hace a personas que se tornen violentos. También ayuda a nuestra actividad. Por ejemplo, usted quiere fomentar a los hermanos, motivarlos para dar estudios bíblicos. Usted no va a cantar tan triste y tan lejos de Dios. No, usted va a cantar firme hacia adelante, cantos, ¿no es cierto? De esos marciales que nos ayuden para que nosotros actuemos. Y se han hecho, por ejemplo, experimentos en lugares donde hay pintores que están pintando con brocha o con rodillos, y cuando le ponen música muy lenta, las brochas van despacito, y cuando quieren más producción ponen música con un ritmo más acelerado, y entonces las personas influyen. Pero de todas maneras hay extremos. Y el asunto de la música ha sido un aspecto muy controversial en la iglesia adventista. Y hay iglesias totalmente polarizadas. La división norteamericana, la Pacific Press, acaba de publicar un libro por la doctora Perea. Ella es profesora en Alabama. Se llama nuestro universidad Oakwood College. Fabuloso. Ese libro es una antología. Una antología es un libro que tiene varios autores, y entre los autores está, por ejemplo, ella, que es una especialista en música, un teólogo de mucho renombre adventista, el doctor Ángel Manuel Rodríguez, y hay otros músicos que presentan un criterio de la música muy balanceado en tono con la iglesia adventista. ¿Comprenden? Pero van a recordar y ustedes van a observar que hay un gran número de personas, incluyendo hermanos de iglesia y ancianos de iglesia, que no saben nada de música. Nada, absolutamente nada de música, y ellos quieren ser los filtros para controlar el tipo de música que se canta en la iglesia. ¿Comprende? Y no saben nada de música. Es como poner a un mecánico a arreglar un automóvil que no sabe ni siquiera cómo sacar una bujía. ¿Comprenden? Entonces hay ciertos aspectos de la música que considerar, y la autoridad en la iglesia local para determinar qué música es apropiada para esa iglesia es la junta de la iglesia, no un hermano. Pero a veces hay lugares en iglesias, fíjese, hay lugares en la iglesia que son controladas por un cerebro, ¿no es cierto? Hay personas, ¿y qué se va a hacer? Pero recuerden, mis hermanos, nosotros no podemos juzgar o tomar el papel de Dios en asuntos de la música. Entonces déjenme darles un par de principios que podemos utilizar en relación a la música para determinar qué tipo de música debemos de utilizar, escuchar y utilizar en la iglesia. Número 1, contenido. Si las palabras del canto militan contra enseñanzas bíblicas, anatema, exacto, anatema. Y hay cantos religiosos, por ejemplo, que yo conozco, que se cantan en iglesias adventistas y se han cantado por conjuntos adventistas que hablan de doctrinas no adventistas. Como por ejemplo, ¿han escuchado ustedes el canto ese que se llama The King's Coming? La 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 la. En inglés, la letra habla del rapto secreto. Dice que van a ir los trenes y de repente va a ser raptado el chofer, y que los aviones se van a ir de su curso porque el Señor se los ha llevado. Es del rapto secreto, no es adventista. La música es apropiada.
El ritmo no es malo, pero la letra no es correcta. Y eso se aplica a cantos seculares. Y hay muchos cantos seculares, mis hermanos, que usted no tiene que tocarlos al revés para decir si son malos. Ya la letra misma habla de pura pasión, de cosas corruptas, de cosas baladíes, que ya con eso se discriminan, o sea, son eliminados. Así que el primer principio, ¿cuál es? Contenido. Número 2 está la asociación. El principio de asociación. Por ejemplo, una persona que antes de conocer a Jesús, yo tengo que ver mi horario para proyectarme bien. A ver, debo ir hasta... No, acá sería, gracias hermana, hasta las 6 se me va a acabar la gasolina antes, que sería hasta las 2:50, que ya, estamos muy bien. Por ejemplo, una persona que antes de conocer a Jesús andaba en cantinas donde se tocaba cierto tipo de música, y ahora va a la iglesia y escucha el mismo ritmo de música. Entonces quizá por asociación se acuerda de eso. Pero no necesariamente eso se aplica a todos. No se aplica a todos. Sin embargo, en el caso mío, que yo soy bastante conservador con la música, a mí me ha afectado. Por ejemplo, yo fui de pastor a la iglesia de Burbank, una de las iglesias a principios de los 80s. Fui de pastor a la iglesia de Burbank, California. Burbank es famoso porque ahí está el centro de ABC, NBC y algunos Disneyland tiene sus lugares donde hacen las animaciones. Y yo fui de pastor a ese lugar y resulta que un hermano de iglesia llegó con un tuxedo, ¿cómo se llama? Uno de esos trajes de pingüino. ¿Cómo le llaman de esos? Un smoky le dicen algunos, de esos trajes hasta abajo. Y me dice: pastor, en señal de bienvenida le he preparado a usted, he compuesto un canto para darle la bienvenida. Y yo me sentí sumamente halagado, agradecido. Y desde el púlpito, cuando subí, le empecé a lambear las medias y decía: ay, hermanos, qué lindo llegar a una iglesia donde hay compositores jóvenes, simpáticos. Y lo presenté, se sentó al piano con el micrófono y empezó a cantar un canto con la música de los Beatles, Let It Be, con letra religiosa. Él vendrá, Jesús vendrá, Cristo viene pronto, sí vendrá. Pran, 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 pran. Y yo estaba, hermanos, yo no sabía qué hacer, ¿comprenden? Por asociación eso a mí no me elevó para nada, porque estaba mezclando ya lo que es netamente, es un canto. Por ejemplo, hay uno muy lindo italiano que es Santa Lucía, la, y lo han hecho en español, pero como el canto, la tonada toda es de un canto secular y nada más se le cambia la letra, por asociación no encaja. Sin embargo, hay hermanos de iglesia que solamente porque el canto tenga guitarra o a un piano o saxofón ya es pecado. ¿Comprenden? No, o sea que no tenemos, porque prácticamente todos los cantos usan muchos cantos inspiradores que son del mundo, usan los mismos instrumentos que se usan en cantos religiosos. La orquesta sinfónica te puede tocar un tango de Gardel, como te puede tocar una iglesia sinfónica, un canto hermoso, como algún canto de esos que tenemos en el himnario adventista. Son los mismos instrumentos, así es que el instrumento en sí hace que el canto sea pecaminoso. No podemos juzgarlo, por favor, hermanos. Entonces, pero el principio de asociación, ¿quién lo va a determinar? ¿Eres tú?
No, mis hermanos, estamos en un gobierno de iglesia representativo. Es lo que diga la junta en común, el comité de la iglesia, y siguiendo directrices de la asociación. En tercer lugar, mis hermanos, está el otro principio: inspira. ¿Comprenden? Inspira, eleva al individuo. Entonces, yo he notado muchos cantantes, y por eso me gusta mucho este cuarteto, porque no atraen su atención así. Yo escuché un chico, por ejemplo, que fue a tocar a una de las iglesias donde yo fui. Era un prodigio, un chico como de 10 años con el violín. Agarró ese violín, hermanos, y lo tocaba tan bien que las cerdas del violín salían los hilos, clic, salía uno y salía otro y salía otro. El canto duró como 5 minutos, para mí muy largo, pero cuando el chico terminó, todo el mundo aplaudió. Entonces, hay dos aspectos positivos de ver la música. Uno es que atrae la gloria al performista, y la otra actitud positiva, que es la que se requiere en la iglesia, es decir: Señor, ese soy yo, ¿qué quieres que haga? ¿Comprende? Como el canto que se cantó hoy para el llamamiento. Yo fui uno de los primeros, a mí me llegó al corazón un canto sencillo, comprende, que está eso hay que considerar. Y a veces hay cantantes que cierran los ojos y hay cantos, hermanos, en la música que yo no sé si se los están cantando a Jesús o se lo están cantando a la novia, que te amo, que no puedo vivir sin ti. Y son cantos que yo no me explico cómo se cantan esos cantos, ¿comprenden? Y finalmente, hermano, un cuarto principio, y es el principio de integración. La música evoluciona. Ustedes recordarán los Heritage Singers. En los 70s, ellos estuvieron, por lo menos 4 de ellos, en un Volkswagen. Yo tenía un Volkswagen y yo los seguía. Cuando iba a California, yo iba y me encantaban los Heritage Singers. Y tengo una colección de los Heritage Singers que ustedes ni se imaginan. Y entonces, resulta que en los 70s, la conferencia general les daba dinero, una especie de patrocinio, ¿cómo se llama? Les ayudaba un stipend de miles de dólares para que ellos ejercieran su ministerio. Pero después, hermanos, se largaron a tocar unos cantos seculares, como por ejemplo, tócame, sí, tócame, la, 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 y la, 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 que parecían como una balada. Y la conferencia general dijo: no más. La división norteamericana, perdón, no más. Y hoy día, esa música es la que se utiliza para hacer llamados en las campañas evangelísticas. Evoluciona. Usted mira, por ejemplo, la música de los Beatles, cuando salieron ellos, era música terrible, y especialmente ellos que se creían más famosos que Cristo. Pero ahora usted escucha la música de los Beatles con lo que tienen de rock and roll, de heavy metal, y tienen, hermanos, eso no es nada, no es absolutamente nada. Y lo que usted conoce hoy día como rock and roll y eso, probablemente si Jesús no ha venido dentro de 20, 30 años se le va a llamar como post-classical music. Música bueno, no sabemos, evoluciona. Y ahí tenemos signos en el himnario adventista, como por ejemplo, el himno Castillo fuerte es mi Jesús. Era un canto de taberna en los días de Lutero. Y Lutero lo sacó de las tabernas y le puso letra, y hoy día es uno de los signos más solemnes. ¿Comprenden? Ahora, si yo tuviera como el hermano y hubiera vivido en la edad de Lutero todavía, y él se acuerda de aquella época, ¿no es cierto? Entonces, por asociación, ya él no podría, pero él sería la excepción. ¿No creen ustedes que él es la excepción en ese caso? Bueno, yo quería aclarar eso, mis hermanos.
No quería aclarar eso, porque hay mucho en la música. Siempre ha existido lo que se llama la brecha generacional. Hermanos, escuchen bien. No podemos alcanzar a una generación de DVD o de MP3 con tecnología de long play o de cassette. No podemos. Y estos chicos, mis hermanos, son de otra época. Si usted tiene evidencia empírica y teológica, exegética, que la música que están escuchando es diabólica, muéstrelo. Pero si son nada más sus propias epistemologías, sus propias interpretaciones y construcciones, no las imponga, porque estamos perdiendo una gran cantidad de jóvenes de la iglesia porque están siendo controladas y dirigidas por fósiles, como un servidor acá y el hermano. Estamos tratando de imponer nuestro criterio, ¿comprenden? Por eso recuerden, tenemos ¿cuántas creencias fundamentales? Son 28. Y esas 28 doctrinas, aferrémonos. Y en esas 28 doctrinas no se prescribe que esta música sí o que esta música no. Es para honrar a Dios. Vamos a eso, es para honrar a Dios. Puede hacer que Dios, fíjese, escuche la alabanza de personas en el África o en el Mato Grosso o en ciertos lugares donde danzan y tocan tambores y andan con taparrabo nada más, y nosotros no sabemos, no podemos juzgar, mis hermanos. Yo he tenido experiencias que ustedes no se imaginan, hermanos, en relación a la música. Hay un chico, y dispense que me esté, porque eso es parte de la educación que usted dé. Este chico tenía 5 años de edad cuando yo era pastor en la iglesia de Hollywood. No está en Hollywood, está a 4 cuadras del Staples Center en Los Ángeles, en el corazón de Los Ángeles. Yo quería cambiarle el nombre, los hermanos no quisieron. Pero de todas maneras, este chico, yo estaba dirigiendo un campamento de jóvenes en las montañas de San Bernardino, California, y llegó el chico, andan con unos pantalones bien largos, gruesos, y allá algunos de ellos le llaman cholos, y la razón por la cual andan con sus pantalones grandes es porque traen escopetas que le cortan el cañón, y esas escopetas tiran perdigones. Si es una bala es muy difícil atinar a una persona, pero una escopeta de esos te agarra de aquí a la pared. ¿Cómo cuánto? ¿Usted tiene experiencia en eso, pastor? ¿Qué? Unos 5 metros. Disculpe, pastor. Usted agarra la escopeta y entonces llegó el chico y había un guardaespaldas. Tenían armas automáticas en el baúl del auto y andaban buscándome a mí. Y entonces entraron y mi esposa lo reconoció. Y él cuando él tenía más o menos 7 años de edad. Una de las pandillas mataron al hermano de él como de 16 años, lo acribillaron a balazos al frente de él y él juró vengarse. Un chico delgadito, enclenque, decidió vengarse. Y entonces me mostró, en la mano tenía lágrimas. Cada lágrima representaba a una persona que había matado y tenía un montón. Entonces empezamos a conversar. Yo inmediatamente le pregunté por la mamá, por la abuela. Ellos son centroamericanos, no voy a decir el país. Y entonces quería salir de la pandilla y no podía. Él era el líder de una de las pandillas más temibles en el este de Los Ángeles. No eran ellos, tenían otro, y él tenía su apodo. Y cuando yo fui, le di, entonces él quería salir y quería casarse. Tenía en esa época ya 22 años de edad. Y entonces lo empecé a visitar. Fui a la casa, me llevó en mi automóvil, entró. Yo lo conduje y él hacía señales para que mi automóvil tuviera permiso de andar en ese vecindario de noche a cualquier hora.
Así que yo iba a la casa, daba estudios bíblicos. Yo no quería ir a pasear por el vecindario de todas maneras. Y una de las primeras preguntas que yo le hice fue: dime, ¿cómo saliste? ¿Por qué decidiste salir de la pandilla? ¿Qué te tocó regresar a la iglesia? Ya él se había vengado de todas las otras personas. ¿En qué trabajas? Y me dice: vendo autos. ¿Cómo? Autos finos, Rolls Royce, Mercedes Benz. ¿Y cómo haces? Mira, tenemos clientes y me dicen: quiero un Rolls Royce, $120,000, más o menos así. Ellos se iban caminando en un automóvil todo dilapidado y lo identificaban en el freeway, en el corredor que le dicen acá, y lo seguían, se fijaba dónde vivía, le seguían el itinerario, después llegaban los dos con una motocicleta, sabían dónde llegaba, a un stop sign, a un alto, paraban, se la atravesaban, le ponían la pistola, la escopeta: salga o lo matamos. Salían, uno se iba con la motocicleta, el otro agarraba el auto, se lo llevaban, lo pintaban, lo arreglaban y así los vendía. Él vendía automóviles. Vendía automóviles. Y le dije yo entonces: ¿y cómo conociste a Jesús? ¿Cómo decidiste regresar? Y agarró una grabadora, puso un casete de una música de rock and roll que a mí, hermanos, nunca me atraería a Jesús. Pero de alguna manera era música religiosa. De alguna manera le llegó al corazón de ese chico. Y yo tengo el teléfono de él con la firma de él. Hoy día ese chico trabaja de policía. Estuvo en el Navy de los Estados Unidos y hoy día trabaja de policía en San Diego, California. ¿Comprenden? Así que a mí hay personas que me dicen: este pastor es un hereje. A mí no me molesta lo que usted piense. Yo no soy el cerebro de Dios, pero usted no puede medir a Dios y usted no puede decir: yo conozco el gusto de Dios relacionado a la música y esto es lo único que le gusta a Dios. ¿Comprenden? Pero hay hermanos de iglesia que no tienen esa capacidad. Usted le pregunta a la esposa acerca de la espiritualidad de ese hermano: ay, pastor, fíjese que yo era pastor de una iglesia y un hermano, el jefe de diácono, me dice: pastor, ve a aquella hermana que está allá. Me dice: sí, pregúntele, ¿quiere que pite como un tren? Bueno, sí, a ver, ¿por qué dices? Pregúntele acerca de su esposo. ¿Cómo está su esposo? Y de veras, al final del sermón le dice: ¿cómo está su esposo? Empezó a quejarse. Terrible. En la casa era terrible. Y en la iglesia el hermano trataba de ser un santo. ¿Comprenden? Así que, hermanos, seamos muy cuidadosos. Y si usted no es un músico que de veras ha estudiado música y sabe, porque hay algunos que quieren regular la música en la iglesia y no saben ni chiflar los pollitos, dicen. ¿En serio? No saben ni chiflar las mañanitas y ya quieren regular la música en la iglesia. Si usted deje que el comité democráticamente decida qué es, lo que me inspira a mí, honestamente, no inspira a otro. Yo he estado en lugares en México, donde los hermanos les encanta cantar cantos como, por ejemplo, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, y los hermanos les eleva. A mí no me eleva esa música, ¿comprenden? Pero por eso yo no quiero decir que, ¿cómo voy a decirles que es diabólica si los está inspirando a ellos? ¿Comprenden? Yo no puedo juzgarlos a ellos. Bueno, ahora sí, vamos a regresar a nuestra clase, mis hermanos. Y estamos en la página número 1 todavía. Pablo y la enseñanza. El hermano se ofendió porque le dije que era contemporáneo de Martín Lutero. Mira, le dije que era contemporáneo y se fue a llorar allá al hombro del hermano. Hermanos, Pablo enseña mucho. Quizá, hermanos, ¿saben una cosa? Vamos a buscar primero Ezequiel 44
y quiero que lo busquen todos. Ezequiel 44, el versículo 14. Yo no lo quería leer, conociendo que acá en Panamá la gente es muy conservadora. Yo no quería leer este pasaje, pero lo voy a tener que hacer y le voy a explicar por qué. Ezequiel 44, el versículo 18. Ezequiel está en el Nuevo Testamento después del libro de los Hechos, Ezequiel 44, el versículo 18. Fíjese lo que dice. ¿Ya lo tienen? Muy bien, fíjese lo que dice. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y llevarán calzoncillos de lino. Fíjese, yo por lo menos ese tipo de tela nunca lo he. El salario de pastor, pastor de gracia, no nos da para alcanzar ese tipo de atuendos, de lino, no, yo ni sé lo que es el lino. Pero fíjese lo que dice, que es lo que más me interesa, el otro, versículo 18 dice: no se ceñirán ropa que los haga sudar. Y en este momento, yo no sé si fue por la cena o por el rubor de estar en una audiencia tan selecta, que estoy transpirando por dentro. Y como el Señor, el profeta, dice que no debemos de usar nosotros los pastores ropa que nos haga sudar, yo quiero pedirles permiso para sacarme mi chaqueta. ¿Está bien? Ahora sí, gracias, muchas gracias. Lo que ocurre es que ya a mi edad, ¿sabe lo que ocurre con los automóviles? El radiador por dentro se llena todo por dentro, y a la edad mía el sistema circulatorio está lleno de arteriosclerosis, colesterol y otro tipo de problemas, y nos hace transpirar más que a los jóvenes. Entonces ahora, para buscar Pablo y la enseñanzas de Pablo, quiero invitarles a buscar Tito. Vamos a buscar Tito en el Nuevo Testamento, el capítulo 2. Y voy a subrayar algunos versículos nada más, porque estos primeros 14 versículos de Tito, el capítulo 2, es rico en principios de enseñanza. Entonces, noten lo que yo he hecho. He estado hablando del discipulado y la enseñanza con principios bíblicos para presentar el fundamento bíblico, y ahora, después de este texto, les voy a dar principios prácticos que ustedes pueden seguir. Principios prácticos que se utilizan en el contexto académico de enseñanzas, que les va a ayudar a ustedes a ser maestros, discípulos que enseñen la verdad. Y noten algunas de las cosas que dice. Empecemos Tito 2:1. Pero tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. ¿Está bien? Sea de la música, sea de la Trinidad, sea del sábado, no importa. Hay doctrinas que son confusas, hermanos. Yo entre más estudio la Biblia, a veces más me confundo, es decir, más cuenta me doy que no sé nada. Por ejemplo, el año tiene 52 sábados, ¿cierto o no? Yo guardo solo 51. ¿Por qué razón? Yo viajo a Australia todos los años. Y usted sabe que Australia está un día adelante que nosotros. Yo salgo de mi casa un jueves de tarde, que viene siendo viernes de tarde en Australia. Atravieso el Pacífico 14 horas y aterrizo en Australia, Melbourne, Adelaide o Sydney. Llego allá el domingo por la mañana. Volé el viernes, hora de Michigan, que era el sábado, hora de Australia. Entonces, déjenme hacerles una pregunta. ¿El sábado de Dios es de 24 horas o de 48 horas? ¿Comprenden? Será, por ejemplo, hoy día nosotros estamos adorando el sábado acá, en Panamá.
¿Está Dios adorando con nosotros hoy día? Pero ayer viernes, cuando nosotros estábamos trabajando, en Australia estaban guardando el sábado. Guardó Dios el sábado con ellos. Amén. Pero el tiempo para nosotros, que somos seres finitos, es diferente que el tiempo para Dios, que es un Dios infinito. ¿Comprenden? Entonces hay asuntos que son complicados. Entonces hay personas que desarrollan sus propios criterios y enseñan sus propias doctrinas que no son necesariamente sanas, al punto que llegan a regular y condenar la iglesia. Y ellos son mejores que la iglesia, mejores aún que las decisiones que toma la conferencia general en sesión abierta. Y usted los escucha, pastores de esos que producen DVDs y casetes, y la iglesia está en apostasía. Yo sí tengo el evangelio inadulterado de la verdad. Te dicen eso. Pero los tiempos cambian, mis hermanos. Los tiempos cambian. Y la forma como se observa, los principios no cambian. La forma como los implementamos, los principios sí cambian. Por ejemplo, ¿era pecado el fuego en los días del Antiguo Testamento? ¿Sí o no? No. ¿Por qué razón? Porque Dios mismo hacía descender fuego del cielo el sábado para consumir la ofrenda matutina y la ofrenda vespertina, y el sábado por la noche alumbraba al pueblo de Dios con una columna de fuego. ¿Era pecado el fuego en sábado? Si era pecado, entonces Dios pecaba. Pero ¿cuál era el problema? Era cómo encender fuego en el sábado. En aquella época no habían cerillos o fósforos como tenemos hoy día. O no habían estufas a gas o de gas. A ver, ¿cómo se dice? ¿A gas o de gas? No son de gas, son de metal. Se dicen estufas a gas. Sí. Así, a veces nosotros agarramos el español y lo despedazamos. ¿Conocen ustedes las estufas de leña? No son de leña, son de acero fundido. Funcionan a leña. Y hay personas, por ejemplo, mi esposa es una adventista sumamente conservadora. El año entrante la vamos a conocer. Dios me bendijo grandemente. Ella es mejor pastora que yo, en serio. Ella lee su Biblia todas las noches, es maravillosa, es bien conservadora. Pero el viernes ella prepara unas comidas, porque ella es muy hospitalaria y siempre tenemos estudiantes y gente en la casa. Y entonces ella hace, le llaman turkey roast, que es vegetariano, adventista, y le pone algunas cosas con un poquito de aceite y lo mete al horno y le pone el reloj y empieza el horno a funcionar automáticamente cuando nosotros estamos en el culto, en la escuela sabática. Y cuando llegamos al mediodía, a las 12:30, o a veces más tarde, porque hay unos predicadores que predican largo como esperanza de pobre, y le dan y no terminan. Pero cuando llegamos a la casa, está la casa olorosa con el guiso. Para algunas personas eso es pecado. Yo no creo que sea pecado, porque ellos lo transliteran, ¿comprenden? Lo transliteran. Eso tiene que ver con hoy día no vestimos como se vestían los días de Jesús. No. Ni vestimos como se vestían los días de Martín Lutero, como viste el hermano allá, fíjese. ¿Comprenden? Entonces ahora hermano, lo que tenemos que considerar, fíjese, es hacer una distinción entre principio y aplicación. Los principios bíblicos son los mismos ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambian. Pero, escuchen bien, la forma como los implementamos sí cambia. Y déjenme darles un ejemplo.
vamos a dejar un dedito acá. O si usted tiene un chicle, sáquelo y póngalo ahí para que después pueda arreglar de regreso. Pero vamos a Deuteronomio, el capítulo 23. Fíjese, Deuteronomio, el capítulo 23. Deuteronomio 23, el versículo 13. Deuteronomio 23, 13. Eran leyes mosaicas imperativas. Leyes imperativas. Entonces fíjese lo que dice acá Moisés, capítulo 23, versículo 13. Dice: tendrás también como parte de tu equipo, ¿qué dice? Una estaca. Y cuando estés allí afuera, cavarás con ella y luego te volverás para cubrir tu excremento. ¿Cuántos de ustedes trajeron la estaca? Era una ley. ¿Por qué razón no necesitamos la estaca hoy día? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? A ver, higiene. ¿Practicamos hoy ese principio, sí o no? Pero no necesitamos la estaca. ¿Comprenden? Y así ocurre con muchos hermanos. Leen la Biblia en el Antiguo Testamento y quieren imponer la forma de vestir de aquellos días. Las aplicaciones cambian, los principios no. Entonces, al leer la Biblia, nosotros tenemos que observar los principios. Y como maestro de grupo pequeño, tú tienes que preocuparte por los principios. En vez de la estaca, ¿qué necesitamos hoy día? Tirar la cadena. Eso es, tirar la cadena. Entonces, comprenden, mis hermanos. Por ejemplo, creo que yo les mencioné en Chiriquí, Jesús usó corbata. Usaremos corbata en el cielo. Pero yo les garantizo, mis hermanos, que si yo subo acá, si hubiera subido hoy en la mañana sin traje y corbata, muchos de ustedes habrán dicho: mira ese pastorcito que viene, mira qué líder liberal es. ¿Será que Dios escucha mejor, con más atención, a las personas que usan corbata? Porque hay personas que usan corbata y son de lo más corrupto que hay. Eso es cierto. ¿Comprenden? Sin embargo, por asuntos de cultura, yo uso la corbata. Por ejemplo, el anillo de matrimonio. El anillo de matrimonio. Yo nunca, ni mi esposo, lo hemos usado. Yo viajo mucho a Interamérica y soy de Interamérica. Pero un gran número de países en la iglesia adventista, las personas usan anillo de matrimonio. Porque socialmente implica que ya tú estás tomado o tomada. A mi esposa, que es enfermera, guapísima. Guapísima. Ustedes la van a conocer, y es lo mismo que ocurre acá. Esposas guapas con esposos feos. Así me pasa a mí, ¿no? Y ella trabajaba en un hospital y un doctor la empezó a invitar. Estaba casada y mi esposa se le enojó y le dice: ¿y usted no sabe que yo soy casada? Y el doctor le dijo: pero ¿cómo? Si usted no usa anillo de matrimonio, ¿cómo me voy a dar cuenta que usted es casada? ¿Será que las mujeres casadas caminan diferente? ¿O que se puede? ¿Comprenden? Estamos hablando de asuntos sociales. Yo no lo uso, yo no pienso que sea necesario, pero yo viajo con mucha frecuencia y a veces me siento a la par de una dama y me dice: ¿y para dónde va? Muy sonriente. Y entonces yo le digo: bueno, justamente mi esposa, y de una vez le saco el tema de mi esposa. No quiero decir, hablo de mi esposa. ¿Usted es divorciado? Me dice: como no tengo anillo de matrimonio. La gente asume cosas. Entonces pero yo no lo uso, yo no pienso que sea necesario usarlo. No lo uso, nunca lo voy a usar y yo no creo que sea necesario. Pero estamos hablando de principios y aplicación. La forma para aplicarlos cambia. La hermana White dice, por ejemplo: una mujer no está lista para casarse a menos que sepa hacer buen pan y ensillar el caballo. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, saben cómo ensillar un caballo? ¿Comprenden? Hay muchas de ustedes que no debieran estar casadas. Pero ¿a qué equivaldría eso? Hoy día eso equivaldría a agarrar el autobús
o saber conducir, saber manejar. ¿Comprenden? Eso es, estamos hablando tiempo y lugar. Entonces, a la hora de la llegada, vamos a regresar ahora a Tito, que prediquemos la sana doctrina. La sana doctrina. Más adelante, fíjese lo que dice. Vamos a buscar en el versículo 4. Ustedes debieran leerlo todo, pero yo quiero avanzar. Todo el material lo vamos a cubrir de todas maneras. Y entonces, noten lo que dice, versículo 4. Que enseñen a las mujeres y también a los jóvenes, dice más adelante. Y ahora noten, mis hermanos, la enseñanza varía en edad. Cuando nosotros enseñamos, una cosa es hablarle a mujeres, hablarle a jóvenes, hablarles a niños. Es diferente. Mi esposa es buenísima con los niños, excelente. Y una vez, la ayudante que le ayudaba a ella con los juniors, los menores creo que se les dice acá, en la iglesia donde nosotros asistimos. Yo soy miembro de la iglesia hispana de Bering Springs. Lo que pasa es que estoy ahí solamente como 4 o 5 fines de semana al año, nada más, porque el resto lo paso viajando y predicando en diferentes lugares. Y entonces la ayudante se fue para Florida. Y entonces no conseguía, pasaron ya 2-3 meses, no conseguía sustituto. El pastor anunciaba a la hermana Norton, necesita alguien que le ayude, a ver, hay algún voluntario, una voluntaria que quiere ayudarlo. Y nadie, porque ya habían empezado las clases en la universidad, es una iglesia universitaria. Y me dice ella consternada cuando íbamos de regreso a la casa: ¿sabe, mi amor? Estoy desesperada, no consigo quien me ayude para los niños. Y yo le dije: yo te ayudo. Yo estaba de primer anciano de iglesia. ¿Tú? Así sorprendido. ¿Tú me puedes ayudar? Claro, si yo le enseño a adultos que son presidentes de unión, secretarios de división, directores de teológicos, no le voy a enseñar a esos escuintles. Imagina, chicos de 10, 12 años. Hermanos, qué equivocado estaba. No duré, creo que ni siquiera 3 semanas. No podía capturarles la atención. Es diferente, ¿comprenden? Entonces usted tiene que enseñar de acuerdo a edad, de acuerdo a los grupos, para que la temática sea relevante. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo 7. Preséntate ante todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza y en la integridad. Esas son características de los buenos maestros. No desbaratar con una mano lo que tú tratas de edificar con otra. Ser ejemplo. Una vez leí un libro. En inglés el libro se titula I'd rather see a sermon. Prefiero ver un sermón que escucharlo. Y la hermana White dice que el sermón o el estudio más elocuente que tú y yo podamos alguna vez predicar en la vida es el de un cristianismo práctico, piadoso. Es más, alguien dijo una vez: predica y si fuera necesario, usa palabras. ¿Comprendieron? Si fuese necesario, porque uno puede predicar más con el ejemplo que con palabras. Y ese es el mejor sermón y estudio bíblico, es el de un ejemplo. Mire, yo fui, los últimos 12 años que yo fui pastor, las iglesias donde yo fui pastor bautizaron un promedio en Los Ángeles de 103.5 personas. 103.5. Y yo tenía hermanas, por ejemplo, una hermana salvadoreña, Josefina Escobar. Esta hermana no sabía mucho de la Biblia, pero era la que más almas traía a la iglesia. Ni les daba estudios bíblicos.
se enfermaba la vecina, les hacía torrejas, les hacía pupusas, les llevaba, les daba de comer, y después llegaba el evangelista y entonces la traía a la iglesia y el Espíritu Santo lo tocaba. Predicaba con el ejemplo. Esos son los mejores estudios bíblicos. Y en el grupo pequeño, en ese contexto, es lo mismo. Personas que se sienten bien como parte de la familia, esas personas van a seguir yendo a su grupo pequeño. Y siguiendo con el texto, noten lo que dice el versículo 9: exhorta a los esclavos. Versículo 12: y no enseña que renunciando a la impiedad. Y ahí sigue hablando finalmente el versículo 14 y 15: Él se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y después dice: esto habla, exhorta y reprende. Predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Son lecciones maravillosas de Pablo. Me quedan más o menos unos 5 minutos y tenemos que pasar ahora a la siguiente página. Vamos a ir a la siguiente página y vamos a estudiar principios del aprendizaje. Principios del aprendizaje. Así que ahora estamos saliendo de la Biblia, de los conceptos bíblicos, y vamos a enseñar ideas prácticas. Y entre los principios de la enseñanza, primero tenemos deseo de aprender. Hermanos, una persona que no tiene deseo de aprender, no va a aprender. Llevarás el burro al río, pero no lo harás beber. ¿No dice así el refrán? ¿O qué usan acá? ¿Caballo? Llevarás el caballo al río. En inglés dice horse. You can take the horse to the river. You will not make him drink. No lo vas a hacer beber, si no la persona no tiene. Entonces tú tienes que despertar el deseo. ¿Comprendes? Tienes que presentar el producto, el evangelio, en una forma tan atractiva que la persona, yo quiero eso, lo quiero, lo necesito. Entonces es muy importante. Un principio del aprendizaje es deseo de aprender. Deseo de aprender. Entonces, en este contexto, cuando la persona no tiene deseo de aprender, lo que va a hacer es presentar resistencia. Va a presentar oposición. Y el buen líder, el buen maestro, lo que va a hacer es desintetizar o eliminar cualquier tipo de resistencia que vaya a ocurrir en el aprendizaje. Por ejemplo, yo les puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, en la observancia del sábado, un desafío que tenemos nosotros como adventistas muy grande. La hermana White dice que el sábado debiera ser el día más feliz de la semana. Pero tú te vas a la playa o al río y los chicos se zafan los zapatos para mojarse los pies en la ribera, y la madre o el padre le dice: hijito, recuerda que el sábado es el día más feliz de la semana. No hay que zafarse los zapatos. ¿Comprenden? Y quieren subirse a un árbol. Hijito, recuerda que el sábado es el día más feliz de la semana. ¿Comprenden? Entonces, ¿de qué manera puedes tú hacer el sábado atractivo? De manera que cuando los chicos digan: ay, qué lindo, mami, papi, ay, viene el sábado, viene el sábado. Y si no: chicos, falta media hora para la puesta de sol. Vayan, alístense. Ya viene el sábado. Y para los chicos el sábado, ¿cómo llega? ¡Ay, qué carga más grande! ¿Qué podemos hacer nosotros como padres?
Entonces nosotros, desde que estaban pequeños, hacíamos varias cosas. Hacíamos en nuestra pieza, poníamos algunas camas especiales y ellos dormían, y teníamos dramas. Por ejemplo, un drama, mi esposa y mi hijo o mi hija se iban al cuarto, preparaban un drama y después venían al frente. Y entonces, para hacer algo interesante, tenemos que hacer el sábado el día más feliz de la semana. ¿Comprenden? Esos son desafíos. Que ellos deseen escuchar eso. Entonces, ¿cuáles son algunas fuentes de resistencia? Algunas fuentes de resistencia, y les presento algunas de ellas y con eso termino, es irrelevancia. Irrelevancia. Lo que estamos presentando es irrelevante. ¿De qué me va a ayudar? Ahí, por ejemplo, supongamos que yo tuviera que dar en la siguiente hora un seminario, cómo entrenar a los niños pequeñitos recién nacidos o de 10 meses o 11 meses para ir al baño solos. ¿A cuánto les interesaría eso? Solamente a las madres que tengan niños pequeños. Para el resto sería irrelevante, ¿comprenden? Y muchas veces, por eso vamos a ver una distinción entre pedagogía y andragogía. Lo que les interesa a los adultos a veces es diferente a lo que nos interesa a nosotros o lo que nosotros creemos que sea importante. Entonces, irrelevancia es una de ellas, pero hay otras razones. No hay propósito ni dirección. Hay personas que se oponen al cambio. O puede ser que el capacitador no tiene capacidad, el entrenador o el maestro. Entonces usted debe de prepararse bien, porque usted quiere que la presentación que usted va a dar sea relevante. Que la persona diga, ay, yo quiero escuchar eso. Y concluyo en los 2 últimos minutos. Una sociedad de jóvenes en el Valle de San Fernando, California. ¿Qué hacer con las drogas? Entonces, donde yo estaba en el Valle de San Fernando, California, de ese valle a San Diego eran 3 horas y media en automóvil. Y una hermana de la iglesia tenía a su sobrino en Tijuana, en San Diego, que tenía problemas con las drogas. Y le insistió, ven, yo te pago la gasolina, 3 horas y media de ida y 3 horas y media de regreso. Y el chico llegó a la sociedad de jóvenes. Y en México a las drogas les dicen a las deudas. Y la sociedad de jóvenes hablaba de deudas. Y habían traído a un contador para que hablara de finanzas. Y ese chico estaba pero enfurecido. 7 horas. ¿Comprenden? Entonces nosotros tenemos que presentar un tema. Presentar el evangelio como algo que es necesario, imperioso. Hacerlo relevante. Y para hacer algo relevante, tú tienes que saber qué es lo que la audiencia necesita. Como yo les dije, mis queridos hermanos y hermanas, yo con el tiempo soy bien puntual. Y ahora son exactamente las 2:50 de acuerdo a mi reloj. Le doy el púlpito a los